Somos el grupo número 1 de la carrera de Ingeniería Industrial en la asignatura de Macroeconomía. El día de hoy hablaremos del efecto multiplicador y los tipos de multiplicadores. El efecto multiplicador es un término que se emplea para describir el impacto que los cambios de la oferta de dinero tienen sobre una actividad económica. Cuando una persona, un gobierno o una empresa actúa de un modo que influye en la economía, puede producirse un efecto en cadena sobre otras personas y empresas que tengan una influencia mucho mayor que la que provoca directamente la acción inicial. Este efecto puede producirse de varias formas, como el gasto público, los ingresos por las exportaciones, los gastos de consumo, entre otros. El más común puede ser el gasto empresarial. Si una empresa tiene éxito con una línea de productos nuevos, el efecto multiplicador puede observarse en el aumento de las ventas de las otras empresas que contribuyen a esta producción, por ejemplo con el suministro de materias primas o el servicio de transporte. Los trabajadores también pueden recibir un aumento de sueldo, lo que aumentará su capacidad de consumo. El impacto en el PIB, por tanto, es superior al que se deriva directamente del éxito inicial de la línea de productos. Los economistas pretenden conocer los distintos efectos que se producen en este PIB cuando hay variaciones en ciertas variables. Entre los más destacados podemos incluir el fiscal, el de gasto público, el de inversión, el monetario y el de comercio exterior. A continuación, mis compañeros hablarán a fondo acerca de algunos de estos tipos de multiplicadores, así que muchas gracias por su atención. Voy a hablar acerca del multiplicador de los impuestos. Bien, este nos explica los efectos sobre el PIB cuando suben o bajan los impuestos. Esto quiere decir que si se da un aumento de los impuestos, disminuirá el consumo y por eso afectará el PIB de forma negativa. En este caso, las personas financian los mayores impuestos no solo con menor consumo, sino también con menor ahorro. Si una persona ve reducidos sus ingresos como producto de una alza de impuestos, su consumo va a reducir. La fórmula del multiplicador de los impuestos es menos C sobre 1 menos C, donde C es la propensión marginal al consumo, que esta a su vez es la cantidad adicional que consumen los individuos cuando perciben un córdobro adicional de renta disponible. Esto nos indica el consumo adicional derivado de un córdobro adicional de la renta disponible. Para completar mejor el multiplicador del impuesto, elaboramos un ejemplo hipotético para saber qué efecto tendría un aumento en la tasa de impuesto a la gasolina. Supongamos que el gobierno de Nicaragua decide implementar un impuesto del 15% sobre el consumo de gasolina. Esto con el objetivo de recaudar fondos para financiar proyectos de infraestructura en el país. Como sabemos, el consumo de gasolina es una parte importante del gasto de los consumidores en Nicaragua y por lo tanto este impuesto tendría un impacto significativo en la economía. La fórmula está de la siguiente manera. Dice que el multiplicador del impuesto va a ser igual a menos MPC, que es la propensión marginal a consumir, entre 1 menos MPC por 1 menos T, que es la tasa impositiva. Asumiendo que la propensión a consumir en Nicaragua es del 0.8, esto significa que por cada dólar adicional que ganan los consumidores, gastan 80 centavos en bienes y servicios. Reemplazando los datos nos dice que el multiplicador es de menos 2.74. Esto significa que por cada dólar que se recaude a través del impuesto sobre la gasolina, la economía se reducirá en 2.74 dólares. Por lo tanto, si el gobierno de Nicaragua recauda, por ejemplo, 10 millones de dólares a través de este impuesto, la economía se reduciría en 27.4 millones de dólares. Esta disminución en actividad económica se debe a que el impuesto sobre la gasolina reduce el ingreso disponible de los consumidores, lo que a su vez reduce su capacidad de gasto en otros bienes y servicios. A medida que los consumidores gastan menos, las empresas venden menos y puede verse obligada a reducir su producción o despedir incluso trabajadores, lo que puede llevar a una caída en el nivel de empleo y por lo tanto en la actividad económica del país. El multiplicador del gasto. Bueno, el multiplicador del gasto se refiere al efecto incrementado que tiene el aumento del gasto público en la economía, es decir, el aumento mayor a 1 por cada moneda invertida. Por efecto multiplicador del gasto público se entiende que el impulso o gasto inicial que hace el gobierno será incrementado por una serie
de cadena. De esta forma, el aumento del gasto público en X cantidad resultará un incremento del ingreso de la economía mayor de esa cantidad de X. El efecto multiplicador de origen en la economía neoclásica, que defendía que el mercado nos llevaría a un equilibrio eficiente y que los desajustes en la economía se resolverían teniendo en pleno empleo. La fórmula para calcular el multiplicador del gasto es 1 entre 1 menos PCM, donde PCM es la propensión marginal a consumir, que es la proporción de ingresos del consumidor gasta en otros bienes y servicios. Ejercicio del multiplicador de gasto. Suponga que usted el gasto de consumo autónomo es de 170, los impuestos netos son de 80, la inversión es de 200 y el gasto del gobierno es de 250. Suponga que la proporción marginal es de 0.25. Inciso A. Escriba la función de consumo, que son 170 de consumo autónomo y 0.75 entre y menos 80. Los 0.75 son porque la proporción marginal al ahorro es de 2.25, entonces la proporción marginal al consumo es la diferencia entre 1, por eso se da 0.75. Inciso E. Calcula el valor proporcional al consumo, que esto es igual a 0.75. En el inciso C se pide el valor multiplicador del gasto, que esto es igual a 1 entre la proporción marginal al ahorro, que esto te da igual a un valor de 4. En el inciso D te pide cuál es el valor del PIB sobre Y, que en la fórmula es igual a Y sobre el consumo más gasto más los impuestos, que es igual a Y a 170 más 0.75 sobre Y menos 80 más 200 más 250, que te da igual a 620. Y es igual a 620 más 0.75 menos 60, y esto te da igual a 560 más 0.75. 0.75 es igual a 560 y es igual a 560 entre 0.75 te da igual a 2240. En el inciso C, la inversión autónoma de 200 a 300, ¿cuál es el nuevo nivel de equilibrio? Y es igual a 560 entre 0.25, que es Y es igual a 2240. El multiplicador es igual a 4. Cambio de Y de inversión y multiplicador, que es Y 100 por 4, que es igual a 400. Y Y1 es 2240 más 400, y esto te da igual a un total de 2240, que es el nuevo nivel de equilibrio. Multiplicador de la inversión. En macroeconomía es un concepto que mide la relación entre las posibles variaciones de la inversión y su efecto en el PIB del país. Importancia de este multiplicador. Entre los principales aspectos más importantes de este multiplicador tenemos que permite aumentar la demanda de diferentes bienes. Es decir, la inversión en más empresas o máquinas permitirá un aumento en la demanda del país, así como el empleo, y esto generaría más renta. También tenemos la que permite aumentar la capacidad productiva de un país. Es decir, entre más empresas o máquinas hay en el país, se podrá producir más. Y esto generaría una mayor oferta de empleo y se disfrutaría de un alto nivel de renta gracias a la inversión. Luego tenemos lo que es el efecto multiplicador, en este caso de la inversión, que explicado de una manera muy sencilla. Supongamos que en una economía en equilibrio se da un incremento repentino de la inversión de 1.000.000 de euros y que a su vez la propensión marginal al consumo, es decir, el PMC en esta economía, en este caso es de 0.7. Aquí comenzamos a observar el efecto multiplicador de la inversión, que en este caso es un incremento, incrementa la producción e incrementa la inversión, incrementa el consumo, incrementa el ahorro e incrementa la renta.
Los efectos de incremento en esta variable es a lo que se le conoce como efecto del multiplicador de inversión. Mi nombre es Sandra Borgen y hoy les voy a explicar un ejercicio sobre el multiplicador de inversión. Si la propensión marginal a ahorrar es del 5%, calcule el efecto que tiene sobre la economía que una empresa quiere invertir $15,000 en la compra de nueva maquinaria para producir. El incremento de la renta será igual a la inversión inicial por 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Tenemos que la propensión marginal a ahorrar es del 5% y nuestra inversión inicial es de $15,000. Por lo que se dice que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar es igual a 1. La propensión marginal a consumir será 1 menos la propensión marginal a ahorrar. Esto nos dará que la propensión marginal a consumir es del 0,95, por lo que el incremento de la renta será de $300,000. Entonces decimos que con una inversión inicial de $15,000 por parte de la empresa se ha generado en la economía en ventas totales $300,000. Esto se da porque en primer momento la empresa invierte los $15,000 y la empresa que vende la maquinaria recibe estos $15,000. Esta empresa que vende la maquinaria pagará a sus proveedores, pagará el sueldo de sus empleados y se repartirán los beneficios entre los socios o entre los accionistas o propietarios de esta empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas personas que reciben, también esas personas lo gastarán. Y como dice que la propensión marginal a consumir es del 95%, pues un 95% de estas personas que lo reciben lo vuelven a gastar hasta que todas las personas ya no puedan volver a gastar y ahorran. Vemos que se produce un gran reparto en el que el 95% va gastando y el otro 5% es el que ahorra. Entonces así es como se produjo un incremento en la renta total de $300,000.